Hola y bendiciones a todos. Los saludo desde la hermosa ciudad de Cartagena, llevándoles este programa a ustedes renovados en su gloria, un programa que realiza nuestra casa Comunidad Cristiana La Unción. Los saludo en este día desde el emblemático Parque de la Marina, un lugar donde se rinde homenaje a los valientes soldados de nuestro país. Ahora te invito para que recibas esta poderosa palabra que viene directamente del cielo para ti a través de nuestro Padre Espiritual, el apóstol Esteban Acosta. Hola, nos encontramos en la emblemática Plaza San Pedro Claver y le damos la bienvenida a todos los televidentes de Enlace que a través de estos medios reciben la bendición de Dios. Bueno, quiero hoy hablar sobre la esclavitud. Quiero empezar diciendo que la Escritura dice que al que el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Y quiero hablar sobre la esclavitud en Cartagena. Para los años 1533, fundación de la ciudad, habían aproximadamente 6.000 habitantes en Cartagena y 1.200 eran esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Eran traídos de las costas de África para ser vendidos en este puerto seguro de Cartagena. Los esclavos eran una gran mano de obra para aquel tiempo. Y cuando tú vienes y visitas a esta histórica y hermosa ciudad, encuentras murallas, encuentras fuertes y lugares tan hermosos que fueron construidos con sangre, que fueron construidos con esfuerzo de aquellos esclavos. Pero me llama mucho la atención que en la parte de atrás se encuentra un monumento súper especial y es el monumento a San Pedro Claver. ¿Quién era San Pedro Claver? San Pedro Claver era un jesuita español que se hizo llamar, y algunos lo llamaron, el esclavo de los esclavos, porque él vino y tomaba a aquellos que estaban enfermos, aquellos que se encontraban con disentería, una de las enfermedades de aquel tiempo, y los tomaba, los ayudaba de manera que podía retomar su salud. Cuando vemos a este apóstol de los esclavos, nos reflejamos nosotros como cristianos, donde extendemos nuestra mano de ayuda a aquellos que necesitan tanto de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice que cuando recibes a Jesús como tu Salvador, ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como hijo, heredero de las promesas y las bendiciones de Dios. Hay personas que no están ahora en el tiempo de la esclavitud, pero no una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Me encuentro ubicado exactamente en la Bahía de las Ánimas. Aquí en la parte de atrás tengo un bucanero. De aquí descendían los esclavos que venían a ser comprados en la ciudad de Cartagena. Ellos venían de las costas de África, donde allá eran tomados cautivos y eran traídos a Cartagena. Este era un puerto donde se está dando año 1533, fundación de la ciudad, y que necesitaban mano de obra. Recuerden que esto estaba lleno de muchos aborígenes indígenas que habían sido llevados a otros lugares como Turbaco, y entonces se estaba llenando la ciudad de esclavos. Aquí, en la Bahía de las Ánimas, desembarcaban de África, traídos de África, muchos esclavos. Un bucanero podía traer hasta 200, 150 esclavos. ¿Cuánto era el valor de un esclavo? 300 pesos en aquel tiempo, 500 pesos
Esto al cambio en dólar actualmente eran algunos 10.000, 15.000 dólares que costaba un esclavo. Él lo revisaban, le revisaban los dientes, los ojos, la estatura, los músculos, y comprar un esclavo en aquellos tiempos era solamente para gente distinguida de la nobleza que querían tener sirvientes a su favor. Hoy en día nosotros podemos ver aplicar esto. Los esclavos llegaron sin saber hablar el lenguaje español. Los esclavos llegaron a una tierra que no sabían. Asimismo ocurrió con Sadrán, Mesad y Abednego. En los tiempos de Daniel, cuando fue cautiva Judá, fueron llevados a Babilonia, y ahí en Babilonia trataron de utilizar a Daniel, a Sadrán, Mesad y Abednego, pero ellos, en medio de estar en una ciudad diferente al lugar, al origen de donde venían, Dios los exaltó porque tenían un espíritu superior. Vas a salir de la esclavitud del pecado y vas a venir a ser hijo de Dios. Me encuentro ubicado en un cepo donde colocaban cadenas y amarraban a los esclavos más rebeldes, aquellos que no querían ser esclavos, aquellos que no querían ser poseídos. Y en estos barcos, en estos bucaneros, llegaban hombres muy fuertes, pero que eran sometidos por las cadenas. La esclavitud tuvo mucho tiempo poder sobre el hombre. Así hay mucha gente que está esclavizada por la desobediencia, por la rebeldía. Pero cuando Cristo cambia una vida, se rompen las cadenas. Dios tiene algo grande contigo. Sal de la rebeldía y empieza a obedecer a Dios, porque Dios hará grandes cosas contigo. Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice que cuando recibes a Jesús como Salvador, ya no eres esclavo, sino que vienes a ser hijo y heredero de todas las promesas de Dios. En estos tiempos ya no hay esclavitud humana, pero sí hay esclavitud espiritual. Mucha gente está esclava de los vicios, esclava de las ataduras sexuales como pornografía, esclavos de depresiones, pero Dios quiere traer libertad a tu vida. Cuando los esclavos sudaban, se esforzaban para levantar esta ciudad, estas murallas donde caminaron y sufrieron, y algunos enfermos aún así trabajaban, ellos se esforzaron y fueron vendidos por precio. Pero te digo algo, tú también tienes un precio, y tu precio fue pagado en la cruz del Calvario. Ese precio lo pagó Jesús por medio de su sangre preciosa. Escúchame, hoy te vengo a hablar de parte de Dios. Ya tú estás cansado de luchar contra ese pecado que no has podido vencer. Tal vez estás atado a la ludopatía, que es el deseo de jugar, pero Dios quiere liberarte de eso. Tal vez estás esclavo de la pornografía, de la inmoralidad sexual, y Dios quiere librarte de eso. Porque cuando el pecado nos somete, somos esclavos del pecado. Pero cuando te sometes a Dios, eres libre y dejas de ser esclavo para convertirte en hijo de Dios. Muchas personas están pensando cómo salir de la depresión, cómo salir de la crisis, cómo salir de las ataduras que hay en su vida. Pues yo le tengo una buena noticia. Jesús lo puede hacer, porque Él dijo en su palabra que ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Hay mucha gente la cual me encuentro y le comparto el mensaje,
Y otras personas que de pronto me cuentan en consejería cómo salir de tal vicio, cómo salir de tal pecado. Yo les digo, el remedio contra la esclavitud espiritual del pecado se llama Jesucristo. Y hoy te llamo para que tu vida sea cambiada, transformada y salgas de la esclavitud. Quiero seguir hablándote de 3 pasos para salir de la esclavitud. Primero, la primera manera de salir de la esclavitud es reconociendo tu pecado. Sabes que cuando reconocemos, estamos entendiendo que no podemos cambiar con nuestras fuerzas, sino que es el mismo Espíritu Santo quien nos cambia. ¿Cómo reconoces tu pecado? Cuando te arrodillas delante de Dios y le pides perdón porque has hecho cosas que realmente no te sientes agradado de ellas y que además las haces pero no quieres. Por eso hoy el primer paso para salir de la esclavitud es reconocer, arrepentirte y decirle a Dios: te recibo en mi corazón como Salvador, cámbiame, transforma mi vida. Segundo paso para salir de la esclavitud: busca un lugar donde congregarte. Sabes que es importante ir a la iglesia, ir a la casa de Dios. Busca la más cercana y acércate a Dios con todo el corazón, porque Dios va a transformar tu vida. Deja que Dios rompa las ataduras, deja que Dios rompa las ligaduras, porque Él va a traer un cambio efectivo. El tercer paso para ser libre es que tienes que depender absolutamente del Espíritu Santo, la persona más importante de este lugar, de estos tiempos. El Espíritu Santo te fortalece, te guía, y cuando Él está contigo, entonces podrás decir que no al pecado, podrás decirle que no a la droga, no al alcohol, no a la inmoralidad sexual, porque el Espíritu Santo te empoderará para ser fortalecido. ¿Sabes que en los tiempos de la historia de Cartagena habían unos lugares que se llamaban los palenques? El palenque fue el primer lugar libre de toda América. Fue fundado por un esclavo llamado Bencos Biojó. Este esclavo dio una salida donde todas aquellas personas que estaban en esclavitud podían huir a ese lugar, y cuando llegaban era puerto libre. Y miles se escaparon de sus amos para llegar a ese lugar. Yo diría que Palenque es el refugio de Dios, la iglesia, donde tú llegas y eres liberado, sanado, transformado y cambiado por Dios. Tu Palenque es tu iglesia. Allí se reunían los esclavos a compartir y renovar su lengua y poder compartir a los hijos que podían escapar. ¿Cómo escapas del pecado entonces? Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Por eso quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Ya no quiero pecar contra ti. Libérame, transfórmame y cámbiame. Gracias Jesús, hazme libre de toda atadura. Séllame con el Espíritu Santo. Gracias Jesús. Amén, amén. Si acabas de hacer esta oración, empezaste a entrar en la libertad de Dios. Así que quiero que camines con el Señor, porque eres hijo, ya no eres esclavo. Gracias por compartir con nosotros. Les habla su amigo el apóstol Esteban Acosta desde Cartagena de Indias, una ciudad hermosa que tienes que visitar. Un abrazo, puedes enviarnos tus peticiones y oraciones. Te amamos con todo el corazón. Dios te bendiga. Donde hay un ambiente de adoración está la presencia de Dios. Quiero invitarte a que me acompañes a ver este resumen de lo que sucedió en nuestra casa en esta semana y milagros donde podremos apreciar la gloria de Dios manifestarse de manera sobrenatural. Ani tiene 10 años
y los médicos le habían diagnosticado un cáncer invasivo en su hígado, en el páncreas y en un pulmón. Pero en medio de una prédica en una escuela dominical hace 15 días, usted detuvo la prédica y la mandó a llamar a Annie y oró por ella y reprendió el cáncer y declaró sanidad sobre la niña. Los padres la llevaron a Barranquilla, donde unos especialistas, y cuando le hacen los exámenes y analizan, vaya sorpresa, el cáncer ha desaparecido. ¡Grita! ¡Vamos, celébralo, celébralo! Jesús está entre nosotros. El Cordero vive, el Cordero vive. Vamos, alábenlo, alábenlo. Siento el Espíritu del Señor. Princesa, ¿cómo fue ese milagro que sentiste? Quítate el tapabocas. ¿Qué sentiste? Wow. Y esto es lo que yo digo. Vale la pena predicar el Evangelio. Jesús no es histórico. Jesús resucitó y vive en el ahora de nosotros. La niña estaba perdiendo mucho peso. Llegó a tener 15 kilos nomás, tiene 10 años. El médico me dijo cuando hicieron la laparoscopia, le hicieron 6 biopsias. Y no nos daban esperanza, pues como niña ella no sabía nada, porque usted sabe que a los niños no se les puede estar diciendo nada. Y cuando hizo la laparoscopia del hígado me dijo que eso estaba perdido, ese caso. Que no estaba perdido, porque el hígado estaba muy invadido y el páncreas y los 2 pulmoncitos. Pero yo le creía a Dios y le dije, eso es lo que hizo usted, pero el Señor me hizo otra cosa a mí. Annie, por fe y como profeta de Dios, profetizo que serás una doctora que salvarás muchas vidas. Tómenle una foto aquí, una imagen, porque les presento a la próxima doctora con especialización en cáncer, porque ella va a ayudar a muchos niños. Él es el señor Dionisio. Su hijastra estaba muy mal en la clínica, estaba en UCI, le dio un paro respiratorio y te estaba respirando artificialmente. Los médicos no daban esperanza, pero él me dice que vino con la fotografía hace ya 8 días y usted oró y declaró sanidad y que Dios hacía un milagro. Hoy viene testificando porque hoy la niña reanimó y ya está en casa, completamente sana para la gloria de Dios. ¡Wow! Impresionante, de esto yo me acuerdo, yo puedo testificar. Él llegó llorando y le soltamos la palabra. Mire la toma, por favor, acércala. 15 días en UCI. Y hoy domingo en la casa, en la gloria de Dios. Alguien tiene que gritar por ahí, alguien tiene que gritar. Vaya, por favor, Mateo capítulo 8, versículo 8. Escuchen, la palabra tiene poder. La niña estaba en la clínica, pero nosotros oramos por fe. Mire, de pronto usted no trasciende el milagro, pero este hombre estaba desesperado porque su hija estaba respirando artificialmente. Cuéntanos, ¿cómo? Demoró 10 días con respiración artificial porque tuvo un tal convulsionario que el cerebro, para que no se la atrofiara, le hicieron de todo, la llevaron a todas partes y todos los exámenes para la gloria de Dios salieron negativos y hoy en día la tengo en la casa, sana y salva en el nombre de Jesús Todopoderoso. Grita, 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 grita. Mi experiencia en este congreso ha sido maravillosa. Cada palabra recibida ha hecho rema en mi vida. Y nos han traído una revelación desde muy lejos
para que nosotros seamos llenados por el Espíritu Santo. Primera vez que estoy en un congreso, ha sido de gran bendición. He podido sentir la presencia muy fuerte del Espíritu Santo. Cuando uno tiene gran expectativa de la palabra que se va a traer desde lejos, Dios muchas veces nos sorprende. Vengo a decirte, tu dolor de ayer será el testimonio de hoy. Cada vez que estoy viviendo un proceso difícil, le estoy dando la carta de invitación para que el rey aparezca. Su madre murió y ahora tú eres su madre. Rescátalas, dice el Señor, rescátalas. Cuando Dios tiene algo con alguien, le abre los ojos, le revela donde sea, lo saca de donde sea, lo levanta y lo pone a gobernar. Hoy voy a empezar una serie sobre la lengua. La lengua es un miembro pequeño. Toca al que tiene al lado y dígale, pila con la lengua. Cada vez que usted habla mal de alguien, lo está maldiciendo. No me dijeron nada. La gente cree que solamente maldición es decir, maldito, maldito serás. No. La palabra maldición es una palabra compuesta. Tiene dos palabras. Cuando hablamos de compuesta, que tiene dos palabras. Mal, que habla de lo oscuro, y dicción, de decir. O sea, en pocas palabras, cada vez que usted habla mal de alguien, lo está maldiciendo. La lengua ha derrotado hogares, ha dañado iglesias, ha dañado ministerios, ha dañado credibilidades, porque el enemigo utiliza la lengua para destruir. Con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Y con ella qué? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Oiga, hago un paréntesis allí. No es posible que una persona venga y adore a Dios. Tú tienes el control, tú siempre tienes el control, y luego empiece a maldecir por allá, a hablar mal de otras personas. Escúcheme esto: cuando usted sienta el deseo de hablar mal de alguien, es mejor quedarse callado. La gente abre puertas al mundo satánico, inclusive pierde la bendición cuando empieza a maldecir. Lo peor que puede hacer una persona es hablar mal de un cristiano. Recuerde esto, que nuestra lengua Dios la puso para bendecir y adorar su nombre. ¿Sabías que Marcos es el más corto de los 4 evangelios y que fue escrito para cristianos que vivían en ese entonces en el Imperio Romano? Es por eso que el autor no entraba mucho en detalles, pues a estas personas les interesaba conocer en específico lo que había hecho Jesús durante su ministerio. Te daré algunos datos curiosos acerca de Marcos. Se dice que fue escrito entre los años 50 y 65 después de Cristo. Algunos teólogos sostienen que Marcos escribió para los gentiles, ya que en este evangelio se describen muchas cosas de la cultura judía, así que se asume que realmente su público objetivo no conocía mucho de esto. En este evangelio encontramos un énfasis en la cruz, el discipulado, las enseñanzas de Jesús y en el reino de Dios. También les puedo contar que el evangelio de Marcos consta con 16 capítulos y aproximadamente 11,000 palabras. Realmente muy corto comparado con los otros evangelios de la Biblia. Así que nuestra invitación es para que en esta semana te adentres más en este libro y puedas conocer más acerca de la vida de Jesús. Hay milagros que inspiran, que nos llenan de alegría, que hacen que nuestra fe crezca. Por eso queremos invitarte a ver esta historia de vida. 2 meses atrás estuve hospitalizada por un dolor en mi pierna derecha que me impedía caminar. Fue un proceso bastante doloroso, de mucha preocupación, más cuando los médicos no daban ninguna razón de por qué el dolor y prácticamente la parálisis que tenía en el cuerpo. En la clínica me hicieron exámenes de todo tipo y no me salió absolutamente nada. Estuve casi un mes acostada en cama sin poder sentarme, sin poder moverme. Pasaban los días y ella no mejoraba en absoluto. No había un medicamento que diera de pronto para calmarla.
para ayudarle al movimiento de ella. Llegué a la iglesia en silla de ruedas. Lo más que yo podía hacer era sentar. Cuando me iba a parar, obviamente tenían que ayudarme. No podía dar pasos, o sea, levantar mis piernas para dar los pasos, yo no podía hacer eso. Nunca había experimentado y nunca había estado en una situación donde se viera tanto, como que la obra de Dios, sintiera tanto el Espíritu Santo en mí. El pastor me señaló y me dijo que cerrara mis ojos, que me pusiera a orar y que alzara mis brazos. Desde ese momento empecé a orar, a incrementar mi fe. Con miedo me levanté y como nunca empecé a caminar sin ningún dolor. Sentía mucho asombro en ese momento, lo único que yo quería era como llorar. Yo sentí mucha felicidad, muchísima felicidad, porque siempre he tenido claro de que sí existe un Dios y que Dios nos ama. Yo con seguridad hoy les digo que Dios es real, Dios nos ama de una manera impresionante, que es capaz de hacer por nosotros cualquier cosa después de que pongamos nuestra fe en Él. Bien, y hasta aquí nuestro programa Renovados en su Gloria. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Ministerio La Unción, en Facebook, Ministerio La Unción, Apóstol Esteban Acosta, y en YouTube, Apóstol Esteban Acosta. Los esperamos en un próximo programa. Bendiciones a todos.